El estado de alarma que se ha generado con el coronavirus está alcanzando cotas inimaginables. La histeria por la adquisición de mascarillas está produciendo un desabastecimiento de este producto en las farmacias de todo el país. También está ocurriendo en nuestra región, donde, por ejemplo, esta semana ha habido problemas de suministro en la ciudad de Mérida o en Cáceres. Pero lo que menos podíamos esperar es que incluso hay quienes llegan a cometer pequeños hurtos para poder hacerse de ellas. Ayer conocimos que habían desaparecido 200 mascarillas del Hospital de Plasencia. No sabemos si para uso propio, que sería demasiado, o para venderlas en un supuesto mercado negro del producto. Pero la paradoja por esta obsesión de llevarlas es que, según los facultativos que saben del tema, no sirven para nada. Al menos para las personas que no han contraído el virus, aunque sí para los que ya lo tienen, para evitar que la saliva que los pacientes pueden expulsar por estornudos o tos vaya a parar a otra persona. La mejor opción para evitar contagios es mantener una higiene personal cuidada, lavándose las manos con jabón a menudo, sin que sea necesario tampoco el líquido desinfectante que se vende en algunos supermercados. Otro producto cuyos fabricantes se están realmente frotando las manos por su incremento de demanda. Recién venidos de la Navidad, ya dije en editorial de Otra Picota que echando manos de los datos, la gripe común se cobra más víctimas que el coronavirus. Y más de un mes y medio después se mantiene esta tesis, pues las víctimas en todo el mundo son comparables con la de cualquier campaña de gripe solo en España. Y no le echamos tanta cuenta. En fin, esta histeria, que en parte ha sido generada por los medios de comunicación nacionales, solo sirve para preocuparse más de lo necesario, por lo que recomendamos tranquilidad y a aquellas personas que tengan la tentación de sustraer mascarillas, que sepan que no son necesarias. Que hasta aquí hemos llegado ya. Buenas noches. Bienvenidos al Picota, edición número 1098. Es viernes, último día de la semana, una semana más corta, evidentemente, por este puente del carnaval que hemos tenido en la capital extremeña y que nos ha acortado el número de programas a emitir. No por ello han sido menos intensos, porque tenemos actualidad para analizar para rato. Hoy están con nosotros para compartir los temas y pasarlos por el tamiz de la opinión nuestros picoteros de este día. Ana Gaviro, buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo has quedado de los carnavales? Bueno, pues bien, ¿cómo vamos a quedar? Esperando ya a que empiece, bueno, que empiece la próxima la empezamos ya el miércoles, así es que... Oye, ¿qué tal? Que tú fuiste presidenta del Bien, concurso de agrupaciones juveniles. Bien, espectacular. Oye, muy bueno. Este año ha sido la primera vez que lo hemos retransmitido en televisión extremeña y tienen un gran nivel, las promesas. En parte no solamente es el nivel que demostrará en el concurso, que obviamente, bueno, pues creo que es una gran idea equipararlos al concurso de adultos, sino cómo se lo han pasado en la calle, cómo han disfrutado, y una cosa muy bonita, que desgraciadamente no lo vemos tanto entre las agrupaciones de adultos, que es cómo se han ayudado y cómo se han estado apoyando los unos a los otros en las distintas actuaciones callejeras. Qué bien. Ha sido muy bonito. Qué bien, qué bien. Pues tenemos cantera, afortunadamente, para continuar el carnaval. Abel Hernández, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus carnavales o tu puente de carnaval? ¿Bien? Bueno, la verdad es que hubo cosas que me gustaron, por ejemplo, el tema de los morancos, porque tal vez porque me gusta la manera de hablar, aunque estaba muy lleno. Pero rotado, ¿no? Sí, la plaza. Fue impresionante, vamos. Pero por eso quería darte la enhorabuena por el hecho de tu presidencia. Bueno. Porque sí, porque es importante, porque de verdad que hay muchas veces que no reparamos lo suficiente en el trabajo que hace aquella gente como tú que participa en los carnavales. Muchas gracias. Y bueno, pues aprovecho para... Pero vamos, yo te puedo asegurar que yo soy de las que menos trabajo hace, Ahí bueno, sí. La medalla, el podium es desde luego para cada uno de los componentes de las agrupaciones, sí, que se pasan meses y meses y meses ensayando para que podamos ver y podamos disfrutar de lo que hemos podido ver y disfrutar este año. Claro, la gente no es consciente del gran trabajo que hay detrás, los meses que hay de trabajo y de ensayos. Perdón, ha sido muy importante el hecho de ver el resurgir de los carnavales en Mérida.
yo creo que unos dirán que no, otros, pero creo que ha sido un paso hacia adelante los carnavales. Indudablemente, en los últimos años se está cobrando muchísima más Porque además, importancia, con más participación. En ese sentido es muy importante la agenda de eventos que hemos tenido este año durante el carnaval de día, porque es verdad que la gente sale por la noche, bueno, pues ya sabemos a qué, ¿no? Pero sobre todo que tengas cosas que ver y que hacer durante todo el día, pues también y que haga lleva que te a la saquen gente de a la casa. calle, efectivamente. Hombre, y estar viendo que el Museo de Arte Romano esté por las calles, yo creo que es tremendo, ¿no? Es decir, es muy bonito. La verdad es que sí. Me ha llamado la atención, ¿no? Francis Reina, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Ya es tu segunda participación en la Picota, te esperamos ver La más segunda. a menudo, gracias por estar aquí, por compartir. ¿Cómo ha sido tu carnaval? ¿Cómo lo has vivido? Bien, yo no soy muy carnavalero, pero es verdad que valoro mucho el trabajo, me sumo a las felicitaciones ya que estamos y también a la Televisión Extremeña que ha habido un trabajo ahí bastante duro y que en parte también lo he seguido por la tele. Pero bueno, lo valoro positivamente porque bueno, me tocó descansar del trabajo y también se agradece, pero bueno, creo que hay que valorar sobre todo cómo el carnaval enraiza en la ciudad. Y yo, sin ser muy fan, sí que me llegaban por redes sociales letras, ¿no? No solo el carnaval de aquí, de Cádiz, por ejemplo, que son muy reivindicativas y bueno, eso sí que me gusta y muy bien. Yo creo que el carnaval cada vez va cogiendo más color, nunca mejor dicho. Nunca, efectivamente. Yo desde aquí también te quiero dar las gracias a la audiencia porque afortunadamente hemos conseguido algo muy difícil, ya lo dije en un mensaje a todos los compañeros, que es la fidelización de la audiencia en televisión, algo que los medios últimamente pues es muy complicado porque, como saben, nosotros le llevamos todas las galas de semifinales, también el concurso de juveniles y la final, pero en la final había otra televisión, que es la autonómica, evidentemente con muchísimos más medios que nosotros y sin embargo en las redes sociales, porque en TDT es difícil medirlo, tuvimos más seguimiento en las redes sociales Televisión Extremeña que la autonómica pública, cosa que nos honra y que nos gusta la lealtad y la fidelidad de nuestra audiencia y eso también hay que agradecerlo. Está clarísimo, Bueno. pero de todas maneras, bueno, y es que como mínimo, Fran, es lo que os merecéis, ¿no? Después de estar toda la semana anterior ahí horas y horas y horas en el Palacio de ciertamente. Congreso, que teníais las llaves, abríais y Así ya, tomabais. sí, prácticamente, sí. El último día ya Pedro, el encargado, él decía, iros ya, iros ya. Hemos estado conviviendo con ellos. La verdad es que es una semana y media muy bonita porque convives con mucha gente, con todo el equipo de Inda Los Sonidos, que se portan fabulosamente con nosotros, con todo el equipo del Palacio de Congresos, con todas las agrupaciones y evidentemente con todo el equipo de Televisión Extremeña. Por cierto, o rebobinando a la editorial, ¿qué os parece el tema de las mascarillas y de la histeria que se ha generado con el tema del coronavirus? Bueno, da la sensación que está habiendo ya compras masivas en los pueblos, en las farmacias de cualquier pueblo, por si acaso viene luego el coronavirus, sino por si acaso tienes alergia. Y por lo tanto se compran las mascarillas para la alergia y se van guardando, con lo cual Hay escasez de ella. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que en Cáceres no hay en las farmacias y que hay un instituto dental, de estudio dental que hay en Cáceres que tiene reserva de estas mascarillas y se las va a dar gratuitamente a todos aquellos que tengan prescripción facultativa, o sea, que la necesiten, porque hay personas que la necesitan y no las encuentran. Pero ayer pero es que escuchaba- además se venden a 6,99, ¿no? La 6,99. ferretería. Sí, pero es que da igual, da lo que se venda. Ya veréis O sea, si da vosotros lo mismo. de qué está hecho. El otro día de, había- de papelillos, ¿no? Esto no puede Había ser. bueno, pues lo típico de utilizar el móvil, vosotros sabéis, ¿no? Lo de las cookies y tal, pues claro, en el momento que te metes 2 o 3 veces en una noticia de Sí, coronavirus ya te que sale. tiene un enlace con el tema de las mascarillas y tal, empiezan a saltarte las ofertas de distintas plataformas, de distintas tiendas online. 70 euros. ¿Cómo? Sí. 70 euros. Un paquete de 6 mascarillas, 70 euros. Yo decía, digo, no me Ostras. lo puedo creer.
Que la especulación que está que habiendo claro, también, es eso, sobre como todo es consecuencia eso, del ¿no? alarmismo generalizado que hay Con lo fácil que este coger un tema. cachito de tela, ponerle dos gomas. Y te dirán, los de los chinos son mejores. Ahí está tutoriales en YouTube de cómo hacerse la mascarilla, ¿no? Claro, Pero lo gracioso de todo esto es que, como he dicho en el editorial, no Es que no vale para nada. vale para Pero absolutamente con lo nada fa- en las personas sanas. Claro, con No lo vale para fácil nada. que es, que resulta que es que nos van a echar la culpa a los malitos, a los que ya llegamos a cierta edad, pues a eso ya... Y es que no, está habiendo, yo creo que una exageración, ¿no?, sobre todo mucha irresponsabilidad mediática. Yo, Claro. por ejemplo, tu editorial, si fuera en medios nacionales, sería magnífico, porque desmiente los datos estos tremendos que al final genera como una psicosis en la gente, con razón, porque se fían de las cosas que escuchan, que ven en la tele, y si ponen los datos encima de la mesa, es verdad que es un problema, porque es un problema de salud, pero que evidentemente las tasas de mortalidad son ínfimas y si lo tienes te recuperas, a no ser que tengas patologías previas, que por eso mueren, ¿no? Pero es verdad que, a ver, los medios tienen que informar, es un problema de salud que se produce en Asia, tienes que informar, obviamente, aunque se produzca en Asia. Yo creo que el alarmismo, sobre todo, ha sido a raíz de la infestación en Italia. O sea, a raíz de eso. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo, y creo que con cierta lógica, lo de China, lo de Hubei, lo vemos muy largo, muy largo, muy largo. O sea, es que no va a llegar. Pero sin embargo, es que Italia está ahí a la vuelta de la esquina. Es que, que no tiene algún conocido que en este puente de carnaval se haya ido de viaje a Italia, a Francia. Claro, es que... Pecamos mucho de eurocéntricos, yo creo, que cuando no pasa en Europa como que estamos tranquilos, pero en cuanto viene ya genera una alarma. Nos preocupamos. Precisamente en el instituto de mi hija, que va a hacer un viaje de estudios al Reino Unido, dentro de poco, bueno, nos han aconsejado, no hace falta, pero llevar una mascarilla por si acaso, porque por si acaso nos lo piden en el país de origen. Si no se le ha preguntado ni al médico siquiera. Y eso dijimos los padres que estamos allí. Iba a decir que hay extremeños, alumnos extremeños de Erasmus que sí están en Italia. Y hay alumnos de institutos que se han ido esta semana a Italia. Bueno, por cierto, en el instituto de mi hija hay 5, concretamente del módulo de auxiliar de clínica, que están en los hospitales de Milán y estaban debatiendo con la Junta de Extremadura si al final lo iban a repatriar o no. Bueno, ahí están. Pero que al fin y al cabo, la histeria, yo me refería a la histeria generada por los medios de comunicación, no por la información, sino por los programas magazines sensacionalistas que emiten las cadenas nacionales. Yo me reí muchísimo, sinceramente, en un programa, y le tengo que decir, Ana Rosa Quintana, en Telecinco, una conexión con Milán de un corresponsal. Bueno, estos son los típicos corresponsales que si está nevando se quedan media hora para que la nieve se le vea en el cuerpo, si está lloviendo se mojan para que vea que están... O sea, hemos llegado a un absurdo en el periodismo de sensacionalismo total, que es absoluto. Pues este señor estaba en mitad del campo, además que se veía, con una mascarilla. En la conexión posterior que realizaron con un patólogo de la Universidad, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid, lo dijo. Yo me reí en ese momento y vino a darme la razón este señor diciendo, he visto unas imágenes de un corresponsal vuestro con mascarilla en medio del campo, que no es necesario en mitad del campo ponerse una mascarilla y además que no sirve para nada, aunque estuviera en el foco. Hubo un corresponsal, Lorenzo Milá, Milá, creo que es de Televisión Española, que hizo un reportaje sensacional un poco desmitificando todo esto que se está hablando del coronavirus con datos y muy... Pero no es la tónica general. Pero lo estropeó el día siguiente. Sí, porque cuando salió con mascarilla. Se nos cayó un mito, Después de que las redes sociales lo hubieran estado alabando como... Sí, que todo. A ver, pero yo, por ejemplo, en el caso de Lorenzo Milá, incluso la corresponsal, esta chica, Mavi Oñate, que es la corresponsal en Asia de Televisión Española, yo recuerdo que cuando empezó a hablarse del tema, es verdad que ella en las primeras conexiones salía sin mascarilla, siempre. Hasta que ya, conforme van pasando los días, la obligan a acercarse al lugar y entonces ya es verdad que empezó. En cierto modo tiene su lógica, que tú salgas un día, bueno, pues los datos que ha dado el Ministerio, además Lorenzo Milá lo hizo muy bien porque le dio la vuelta a la tortilla, o sea, de cada 100 personas infectadas, 85, tantas son las que están ingresadas y me parece que eran 2 personas las que resultaban fallecidas, ¿no? O sea,
dando datos muy, pero claro, y después al día siguiente hablando de, sí, ahí no, se nos cayó el mito, pero hablando de programas también es verdad que a la hora de determinar quién habla de según qué temas, tienes que contar en esta materia con expertos, y hay programas, sin mencionar ninguno, que ha llevado a gente que desde luego expertos en ese tema no son, ¿no? Y que claro, se van a sentar cátedras sobre el coronavirus, es como bueno. En fin, por cierto, la agencia EFE ha publicado un artículo muy curioso sobre la epidemia de bulos que hay en la red sobre este coronavirus y destaca, por ejemplo, hechos o noticias que circulan por las redes sociales como que la Universidad de Sevilla cerró por el coronavirus. Falso. Que hay goteos de casos falsos en Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, o por ejemplo que las clases no se suspendieron en Cataluña por este tema y que hay un hospitalizado por coronavirus en Galicia. Desmiente todos los bulos que se han venido desarrollando y que para eso desafortunadamente las redes sociales contribuyen a divulgar. Ese gran problema, yo creo que es uno de los grandes problemas de la histeria que se está ocasionando, es el tema de redes sociales. Claro. Que no sabemos en general actuar, vivir y convivir con las redes sociales. Bueno, y que te lo es verdad, no sabes que es verdad, que es mentira, además no tenemos ojo crítico para ello, no tenemos ninguno. Y que te lo digan que baja el 1000% la bolsa. Oh, amigo, una cosa es que tengamos problemas. Bueno, pero eso es otra cuestión. Sí, pero es verdad. Pero ahí... Sí, mira, a mí indudablemente, eso es otra cuestión y sí puede afectar a la economía. El parón de las fábricas chinas, porque China es la fábrica del mundo. Entonces, si se paran las fábricas en China, entonces sí se genera un problema importante en la economía. La bolsa... Yo no sé si habéis visto ayer, creo que fue en el canal regional, no sé si fue en el canal regional o en Televisión Española, en el informativo regional, hablando del tema de los negocios, la relación económica con el coronavirus, salía una fábrica de ajos de aquí de nuestra región y decía que habían ampliado, o sea que habían duplicado y triplicado la venta de productos ante la imposibilidad de que los ajos chinos, los ajos asiáticos entren en Europa. Claro. Cuidado que hay un bulo también sobre los ajos diciendo que el ajo contribuye a matar el virus. El ajo chino es malísimo. Eso por lo menos bajo mi punto de vista. Que no sea que sea muy complicado. En fin, hay una cantidad, pues eso, de bulos a los que hay que tener que no hay que tener en cuenta en las redes sociales y que se viralizan con demasiada facilidad. También hay memes muy divertidos. Bueno, eso también. Sí. Porque yo esta mañana he visto uno y dice, en el 2000 íbamos a morir todos por el ébola, en el 2000 no sé cuánto íbamos a morir todos por la gripe A, luego por las vacas locas, luego dice, vamos, que llevo 20 años muriéndome. Había otro que decía que el coronavirus a Extremadura no llegará porque si tiene que venir en tren o no sé qué, pues no puede llegar. Somos una isla, ¿no? Sí. Bueno. En fin, sí, ahora, y lo bueno es el ingenio español que para eso no tiene límites, ¿no? Había otro meme por ahí que decía que, bueno, ahora que estamos con el coronavirus, dice, ya se puede comer carne mecha. Claro. En fin, vamos a hablar de otros asuntos que también son interesantes y más amables. La coronavirus. La Semana Santa será más inclusiva. Esta edición de la Semana Santa de Mérida pues será más inclusiva gracias a las iniciativas que preparan de forma conjunta el Consistorio y la Junta de Cofradías para facilitar la presencia de personas con movilidad reducida en los desfiles procesionales de la carrera oficial, donde se va a instalar una tarima. Entre las acciones que se llevarán a cabo destacan esas plataformas, programas de lectura fácil o la inclusión en los recorridos de las cofradías de tramos en silencio para personas con sensibilidad auditiva. Bueno, es un hecho noticiable importante en una Semana Santa que es un evento de trascendencia y en Mérida. Como saben ustedes, está declarada de interés turístico internacional y que sitúa indudablemente una vez más a la capital extremeña en el mapa. Es bueno que este tipo de eventos contribuyan también a la inclusión social. Ana. Sobre todo porque contribuyen a la visibilización de personas con discapacidades muy distintas, que puede ser desde una discapacidad auditiva hasta una movilidad reducida, pero hay muchas otras discapacidades y estas pequeñas cositas sí que contribuyen sobre todo a visibilizar todo ese tipo todo ese mundo que es muy grande y que por eso precisamente tiene un día como el de mañana, por ejemplo. Hay muchas personas con enfermedades raras, mañana es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, hay muchas personas con enfermedades raras
que tienen ese tipo de discapacidades y, oye, se merecen su sitio, ¿no?, también en la sociedad, y que la sociedad sepa, por lo menos, aprender a respetarlas. A ver, ¿qué te parece esta medida? Muy bien. La auténtica realidad es que el que estas cosas sean inclusivas en el sentido de aprovechar esto, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, el que estemos hablando de hermandades como las Lágrimas, la Veracruz, y sean capaces, ¿no?, de ver el La infantil, silencio, que fue la primera en sumarse a ese... el silencio, la empatía con aquellas personas que de alguna manera tienen que estar incluidas. En el caso, por ejemplo, de la cofradía infantil, que como decía Fran, ha sido la primera en poner en marcha lo del tramo de silencio. A ver, esta es una de las muchas otras acciones que hacen por la inclusión, porque es que es verdad que durante todo, a lo largo de todo el año, están haciendo actividades continuamente, pero porque al tener muchos hermanos con edades, o sea, menores de 18 años, también las relaciones de la propia entidad, de la propia hermandad con esos hermanos es distinta, con lo cual se hacen muchas actividades y efectivamente son pequeñas cositas que te hacen sensibilizarte aún más, y entonces dices, oye, tenemos que tomar medidas como estas, que es verdad que para las hermandades no cuesta nada, y para muchos de los niños que salen de Nazareno, por ejemplo, en el caso de la infantil, y que me perdonan todas las demás, pero es la mía, tengo que hablar de la mía, leche, claro. Pues haces que esos niños que tienen la ilusión de vestirse de Nazareno lo pueden hacer al menos durante un ratito sin tener que estar con una persona detrás que les esté tranquilizando, que puedan disfrutar también, ¿no? Ya se ha ido por primera vez en la cabalgata de Reyes, el primer tramo sin ruido, efectivamente, y ahora en la Semana Santa, importante. A mí que la Semana Santa sea cada vez más inclusiva me parece genial, hay que celebrarlo. Además me parece muy interesante, por ejemplo, el tema de que no haya ruido por tramo. Creo que hubo una experiencia, por ejemplo, en la feria también, añadiendo la cierto, fue la primera que tuvo mucho éxito y la gente lo celebró bastante. Y yo lo celebré muchísimo, porque fue el día que aproveché para llevar a las niñas, y la sensación es de poder maravillosa, de poder hablar. Y justamente a las 12 aquello se convirtió en un infierno. Y no solo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o lo que sea, ¿no?, sino para el común de la gente que quiere disfrutar la feria de otro modo, la Semana Santa de otro modo, o cualquier celebridad, ¿no? Y además yo creo que genera como una especie de modelo en contraposición con otros de otras ciudades que sí que tienen un carácter incluso bastante clasista o elitista, ¿no? Hemos visto como en Sevilla se han puesto, que no sé si es común o este año es la primera vez, palco VIP al que accedes pues pagando una cantidad ingente de dinero. Aquí, por ejemplo, que se haga un modelo bastante distinto, inclusivo, donde todas las sillas sean gratis y la gente pueda acceder libremente, pues creo que genera un modelo de Semana Santa o de cualquier festividad mucho más abierto y mucho más inclusivo, ¿no? El acceso libre es solamente la plataforma de movilidad reducida. Hay otro palquito que es verdad que allí, pero es €1, es un precio simbólico. Sí, pero aquí era un palco VIP de más, no recuerdo la cifra, pero que era bastante... Claro, eso era desorbitado, claro. Pero es verdad. Y el que metió, por cierto, mano a Hacienda. Sí, porque sí, es €1, es muy poco, pero va destinado, creo que al comedor social. Sí, siempre se hace... Directamente, o sea, la Junta de Cofradías no se queda un solo euro de ese dinero que recaude, que se llena siempre, pues Hacienda ya le ha pedido que declare el IVA. De hecho, bueno, a ver, le ha pedido a todas, no solamente, o sea, las hermandades, cofradías y todas las entidades. Es una ley de hace ya varios años que, bueno, las entidades se estaban escapando ahí, escurriéndose, pues ha llegado el momento de decir, señores, ustedes también, pues a ver, pues claro, pues está la ley, y la ley es igual para todos y todo el mundo tendrá que... Pero la ley también tiene que tener sensibilidad, una manera, ¿verdad? A ver, tiene que tener sensibilidad para causas sociales y humanitarias, me refiero, cuidado. Sí, pero... A ver, en el caso nuestro, claro, nos duele porque a lo mejor tú dices, vale, es que es un precio simbólico el de la silla para ver cada una de las procesiones, y además va dirigido a una acción social muy concreta, pero es verdad
lo que decía Francis, ¿no? Que es que hay casos que en por ahí... Sevilla no recuerdo la cifra, pero no era un euro No, claro que no. Algo son abonos, y abonos que se pasan de familia, o sea, de padres a hijos, y vienen de familias de rancio abolengo, vamos. Sí. La silla. Sí, pero estamos hablando de cantidades muy importantes de muy dinero. Importantes, sí. Que cuesta. Bueno, Mérida lo bueno que tiene es que hay siempre se ha dicho del carácter apático, ¿no?, de sus habitantes, que no es así, ni mucho menos. Porque hay una parte que está en todo. Ana es una de ellas. Yo recuerdo una coplilla de Los Pilinguis, si recordáis, cuando hizo de Juan Díaz, de la tienda de Juan Díaz, que decían los que están en semanas, los que están en carnaval ahora se ponen el capiroto y son los mismos que pasan por la calle de Santa Eulalia, primero con carnavales y después con la Semana Santa. Graciosísimo. Bueno, pues eso, que la participación, ojalá que también la Semana Santa. Por cierto, que entre las medidas está el programa de la Semana Santa en lectura fácil, y creo que es la segunda ciudad de España después de Granada que va a hacer un programa de mano en lectura fácil. No lo hay en ningún otro sitio. Eso es fundamental. Pero, y lo que decíamos antes, tenemos que tener en cuenta que estas medidas, hombre, por ejemplo, lo de la plataforma de movilidad reducida, obviamente sí están muy delimitadas las personas con movilidad reducida y con silla de ruedas con dificultades, pero el resto de medidas es que no solamente son para las personas con discapacidad, sino lo que beneficia a una persona con discapacidad beneficia a todo el mundo. Un programa con lectura fácil beneficia a las personas mayores, o sea, a todo el mundo. Los tramos sin ruido beneficia a todo el mundo, porque claro, tenemos muchas personas que tienen pues otro tipo de enfermedades, demencia, tal, bueno, que no soportan el ruido, ¿no? Y pueden disfrutar de lo que se está haciendo en la ciudad, en Semana Santa, en Carnaval, en Feria, en la Cabalgata de Reyes. Por cierto, en nuestra compañera Maima, que tiene una memoria para las letras extraordinaria, me ha apuntado cómo era la letra. Dice, otra vez el del tambor. Encima son lo mismo con otro disfraz. Era la letra de Los Pilingues, de la chirigota de Javier. Por cierto, a la que echamos de menos. A ver si vuelven otra vez Yuyi y compañía a saltar el escenario y recuperan la chirigota. Vamos a otro asunto. Una encuesta del CIS, que no deja títere con cabeza. El 30,3% de los extremeños, atención, votaría al PSOE si se celebrasen nuevas elecciones generales, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, correspondiente al mes de febrero. Pero lo importante viene ahora. Según el barómetro, Vox se situaría en segunda posición, con un 17,1%, superando, atención, al PP, que obtendría un 9,2%. A continuación, como los partidos elegidos para votar en unas nuevas generales en Extremadura aparecen Ciudadanos con un 6,6% y Unidas Podemos con el 5,3%, según este CIS de febrero. Así, a la pregunta de qué líder político preferirían que fuese presidente del gobierno en estos momentos, los extremeños responden en un 34,2% de los casos que Pedro Sánchez, en un 15,8% Santiago Abascal, en un 10,5% Pablo Casado, un 9,2% se decantaría por Inés Arrimadas y un 3,9% por Íñigo Errejón, un 2,6% por Alberto Garzón, un 1,3% por Pablo Iglesias y un 15,8% por ninguno de ellos. De igual modo, un 26,3% de los extremeños responde que le parece regular el acuerdo de coalición suscrito a nivel nacional entre el PSOE y Unidas Podemos, la misma cifra que la consideran muy mal, mientras que un 22,4% lo considera bien. Un 18,4%, bien, y un 5,3% muy bien. Sobre la composición del nuevo gobierno, el 53,9% de los extremeños reconocen que le causa mala impresión. Para el 26,3% buena impresión y para el 17,1% reconoce que no le causa ni buena ni mala impresión. Siguen más datos cualitativos, pero vamos a abordar primero estos datos sobre la intención de voto, recordemos, para unas generales, que no son para unas autonómicas, porque puede variar el voto. ¿Qué te parece a ti este informe del CIS? Bueno, yo creo que las encuestas siempre hay que cogerlas un poco con pinzas, ¿no? Sobre todo a tenor de los últimos análisis demoscópicos en relación a las elecciones pasadas, tanto a nivel municipal, autonómico, como a nivel general. Pero bueno, por analizar esta, yo creo que el CIS, por ejemplo, a nivel estatal sí que tiene una cifra de entrevistados, bueno, que nos puede parecer razonable, son pocos, pero bueno, en fin.
comparándolo con la de Extremadura es irrisorio, porque según la propia noticia del hoy se ven entrevistados a 76 extremeños. Entonces sacar conclusiones en función de lo que opinen 76 extremeños me parece cuanto menos cuestionable. Pero si vamos a analizarlo, yo creo que hay dos cuestiones centrales en Extremadura, que Vox sube porque el PP y Ciudadanos bajan y que Unidas Podemos baja porque el PSOE sube, ¿no? Sería un poco la explicación. ¿Por qué políticamente sucede esto? Pues yo creo que Vox sube porque, desgraciadamente, desde mi punto de vista, logra establecer los marcos de debate e incluso la propia oposición que hacen las derechas. Tiene una capacidad incuestionable de imantar hacia posiciones de ultraderecha al PP y hacia posiciones de derecha a Ciudadanos, ¿no? Creo que consecuencia de eso es, por ejemplo, que Pablo Casado presida el Partido Popular, un poco recogiendo ese aznarismo que estaba un poco olvidado en el partido, y también que Ciudadanos esté abanderado o vaya a ser abanderado por Inés Arrimadas, abandonando el centro político, si es que alguna vez estuvieron ahí, y decantándose de todas por la derecha. Creo que la consecuencia de esa radicalización la capitaliza Vox políticamente y no la capitaliza ni el PP ni el Ciudadanos. Por eso creo que son estrategias bastante torpes cuando compites en el marco que te impone Vox a la hora de valorar cuestiones de feminismo, cuestiones de migración, cuestiones territoriales. Claro, cuando compites a decir burradas contra el profesional de las burradas, pues pierdes, ¿no? Y después en el otro lado de la baraja, Unidas Podemos baja y el PSOE sube porque, al menos desde mi punto de vista, creo que no tanto Unidas Podemos, pero sí Podemos como partido central de esa confluencia, creo que vino a la política después de un ciclo que era el 15M, en el que como mínimo se pedían a los hijos políticos de ese ciclo que como mínimo impugnaran o cuestionaran lo que se denominó el régimen del 78, y no se pidió que se entrara en el sistema, ni mucho menos colaborando y coaligándose electoralmente con una de las patas fundamentales del bipartidismo y de ese régimen del 78, ¿no? Y además creo que en un gobierno de minoría todas las cuestiones sociales positivas, como es la subida del salario mínimo, las pensiones, etcétera, el rédito político se lo lleva el PSOE y todas las contradicciones se las lleva, desde mi punto de vista, Podemos. Toda esa gestión de un gobierno que en líneas programáticas y económicas es social liberal, pues creo que recae el peso sobre Unidas Podemos. Por eso creo que Vox sube y Unidas Podemos baja en esas encuestas, aunque repito que no se pueden hacer análisis tampoco severos porque son 74 los entrevistados. Claro, estoy echando cuentas ahora y a mí no me salen, desde luego. El PSOE perdería, con respecto a los resultados del 10N en Extremadura, 8,5 puntos. Pero es que el PP perdería 17 puntos cuando Vox sube realmente un 0,3% con respecto a los resultados. Eso, ¿dónde estaría el electorado de derechas en Extremadura? Eso era un poco lo que os iba a comentar ayer, porque yo ayer hice también cálculos, pero los hice más que sobre los datos de Extremadura con los datos a nivel nacional. Creo que de 4 o 5 apartados que analicé, en ninguno de ellos me salía el 100% o sea, en ninguno de los porcentajes me salía el 100%. Siempre se quedaba en el 97, en el 98, cuando es el CIS, y yo lo he dicho muchas veces aquí, siempre comento lo mismo y es mi opinión. Cuando es un organismo nacional pagado por todos no se puede permitir ese tipo de cosas. Pero es que ahora mismo, así mientras estábamos aquí, me he ido a la opinión de los extremeños sobre el acuerdo de coalición. 26,3% le parece regular, a la misma cifra 26,3% muy mal, un 22,4% lo considera mal, un 18,4% bien y un 5,3% muy bien. Eso supone, según esto, el 98,7%. Tampoco llegan al 100%, es que no hay ni un solo apartado en el que se llegue. Entonces, para mí, además de que sean muy pocos los extremeños a los que se entrevistan, cualquier encuesta que me ofrezca el CIS está invalidada ya desde la base. No puedo entrar a valorarla si es que me estás dando datos que ni tú mismo eres capaz de cuadrar. Sí, que no cuadran. A ver, lo que se está hablando es de datos a nivel nacional. A nivel autonómico. No, esto es en caso de las elecciones generales en Extremadura, el resultado que obtendrían. Bueno, y he cogido los datos de las últimas elecciones, de la última, el 10N. Claro, pero hombre, a mí me llama poderosamente la atención que se diga que Vox
pueda ser extrapolable en Extremadura en ningún tipo de elecciones. Bueno, lo de Vox es lo menos llamativo, porque No, para subiría mí sí me- 0,3%. Yo A no mí me sí me parece- parece llamativo, me parece lo que está sucediendo, seguramente en Extremadura, bajo mi punto de vista, en cómo se ven las elecciones, es un partido popular en Extremadura que abandona, lógicamente, la política autonómica. ¿Pero ¿dónde van? Ese Bueno, electorado, ¿dónde va? Pero si es que sé, nadie que se sube como quede para donde recoger se el quede. voto de la derecha extremeña. Si es que ese Pero es el si es que problema. están hablando todos los días a voces Pero con sí. gente como el Vox, Atiéndeme una a cosa. voces contra mujeres, Abel. contra empresarios, contra todo. Pero en algún sitio tendrían que estar en ese ¿dónde barómetro, están? en el barómetro del ¿dónde señor están? este. Pues no, señor, pues el señor este Es lo que que el señor le está este hace diciendo siempre lo es mismo. que estos otros, es que los señores No están, de Vox, o sea, pero no- si es que lo nos lo que quitamos de están un haciendo plumazo. es una manera, lógicamente, de Que las decir cifras, que no yo creo tiene que lo sentido. relevante es que las cifras no No cuadran, cuadran. y no se puede extrapolar lo que son Claro. estadísticas, digamos, demoscópicas a nivel nacional que aquí en Claro, Extremadura. es que, Sobre todo claro. porque por una cuestión sencilla, que es que en matemáticas, en fin, O sea, 2 y 2 el son 4 y 100% aquí es no. el 100%, no puede ser el Y aquí no cabe. 98,7%. Pero es que a mí ayer hubo un porcentaje que me salía el 96,4%. Y yo decía, perdona, es que aquí no vale el más menos 3,4 de error. Es que te estás equivocando ya directamente en el porcentaje, aunque tengas un más menos 4. Y sobre todo que no se pueden extraer conclusiones tan tajantes como para sacarlo en un titular cuando los entrevistados extremeños son 74, que evidentemente no es el sentir de la mayoría de extremeños, ¿no? De hecho, las encuestas del CIS precisamente no se caracterizan por tener un número de encuestados altos, aunque sea incluso a nivel nacional. Ya lo hemos Eran menos de comentado 3.000, antes. si no me Sí, equivoco. Sí, son... Muy poco. Entonces, Y se hace después de que Vox, por ejemplo, aquí en Extremadura, o sea, perdón, a nivel nacional, cuando se hablaba del campo, salió en estampida. A lo mejor eso también en las encuestas hubiera repercutido a la hora de valorar a Vox como partido, ¿no? Bueno, de todas formas, Claro, vuelvo a insistir, están es un en enero. 0,3%, que tampoco es tanto. Sí, pero por ejemplo el CIS Lo que en- no cuadra es dónde está el 17% que pierde el Partido Popular. ¿Dónde va? Porque a Ciudadanos tampoco va. No, es que no va a ningún sitio. ¿Qué tiene que ver en comparación con el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy, el 27%? Es que esto no Esa es la tiene, otra parte. Esto no tiene... Bueno, eso es otra parte, la lectura de los datos nacionales. Ya, claro, pero Nosotros que hemos es que quedado hay- con la autonómica porque me parece Claro, más, por más, eso. más interesante, ¿no? Y obviamente también se puede opinar sobre la nacional, pero es que sigo considerando que lo del CIS está invalidado como organismo público hace mucho tiempo. a mí lo que me sorprende es que Tezanos, que era una persona respetada como sociólogo en su profesión, pues ahora También te mismo... digo que a veces las críticas van en función de si el partido que a ti te representa más va un poquito más arriba o un poquito más abajo. Yo creo que hay que mantener una línea discursiva al menos siempre igual. Si por ejemplo no nos creemos el CIS, pues no nos lo creemos. Pero No, si es después el que- partido que nos gusta un poco más sube, Claro, "Oh, el es CIS, que fíjate es cómo así. acierta", no. No. No lo digo por ti, digo en No, general. Y esto es Que transversal yo a todos los siempre partidos. mantengo el mismo discurso. Que es transversal a todos los y partidos. siempre lo he dicho aquí además, que es que a mí, o sea, no me creo el CIS porque me parece que el campo de encuestados es muy pequeño, porque cometen errores bastante garrafales en el tema del dato y porque luego cambian la cocina cada vez que les apetece. Más quisiera yo Claro, tener la mano de Tezanos para cambiar la fijaros, en cocina. el caso de Unidas Podemos también sucede lo mismo, porque pierde el 3,7%, pero es que el PSOE tampoco lo recoge porque pierde 8,5 puntos. Y después, por ejemplo, el CIS a nivel estatal sitúa a Vox como cuarta fuerza política y en Extremadura la segunda. Y Unidas Podemos en Extremadura la última y a nivel español, digamos, la tercera. tercera. Entonces, son cambios No, sí, radicales. Es que son radicales entre lo que es, yo creo, vamos, no entiendo el Centro de Investigaciones Sociológicas en tanto en cuanto se habla mucho más de Extremadura que normalmente en otras comunidades. No, pero ¿sabes No, qué bueno, pasa? esta es la parte del estudio que Claro. hemos cogido nosotros. Ya, claro, pero es que hemos cogido, ¿por qué no hemos cogido otro? Hombre, porque nos llama la atención, ¿no? Porque Ah, es bueno, nuestra, claro, porque es nuestra Pero ¿qué tierra. otros vas a Porque coger? Que no vas, claro, a coger, no vas a a mí presentar el los de La resultados Rioja de me da igual. Andalucía o de Galicia. Y porque el CIS además tiene una entidad como Claro. pública que Claro, se supone que tiene ahí. que es que ese es el problema, que es que tiene una entidad pública que la está dejando por los suelos, creo, con una labor en los últimos años bastante desfavorable para las propias empresas demoscópicas, entre otras cosas.
Lo que sí creo que aciertan, investigando un poco más sobre el CIS, es que los ciudadanos y las ciudadanas consideran que los principales problemas siguen siendo el paro, la desigualdad, la precariedad. También te digo que la clase política. Y la clase política. El otro día estaba escuchando, os parecerá, pero... Aunque es muy difícil no acertar ahí, porque creo que... Estaba viendo uno de estos programas que echan de Ochenteando, que es después de Cuéntame, y en uno de ellos pues echaban un extracto de un informativo en el que salió una encuesta del CIS. Los principales problemas de la clase. Los mismos. El paro, los políticos. Yo decía, joder, están hablando del año 82. Hace más de 30 o sea, años. El 82, que era el principio del principio, con la ilusión que había por la democracia. Es lo primero, pero es que luego sacaron otro del año de la huelga general del 87 y se repetía exactamente los mismos problemas. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver. No al igual que han cambiamos. sacado imágenes de las protestas del campo hace también como 20 años y son las mismas que las que tienen ahora. No es para reírse, es para llorar, la verdad. No, es para llorar, pero... Porque los problemas siguen siendo los mismos. Porque siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Bueno, hablando de políticos, nuestros expresidentes siguen de actualidad. Saben ustedes que en sus respectivas formaciones, pues, con su opinión, marcan también discursos y mensajes que son atendidos por todos. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, en este sentido considera que la reunión de la mesa de diálogo celebrada entre el Gobierno de España y el Gobierno catalán tiene muy graves consecuencias y constituye un elemento devastador para el sistema. Estuvo en un debate con Felipe González, su antecesor que fue, pues que ha pedido desdramatizar, si bien ha reconocido que no era por falta de preocupación. Tras indicar que no pasó nada en ese encuentro, nos referimos a mesa de diálogo, González ha subrayado que fue una performance para lo que viene en otoño con las elecciones catalanas. Yo sé que los expresidentes, para los actuales líderes de las formaciones, son jarrones chinos que molestan. Un granito allí. Sí, es como un granito ahí en el culo o en el pie que molesta. Pero bueno, nos tenemos que hablar también de su experiencia para analizar precisamente lo que está ocurriendo, sobre lo que han opinado. ¿Qué te parece a ti, Abel? Hombre, yo mal por principio, es decir, me parece que políticos de tan alto rango, de tan alta estima, lógicamente, como Felipe González, pues debería de, aunque se ha mantenido, digamos, en la posición de decir que esto habría que haberlo visto de otra manera, pero a mí no me gusta nadie que tenga que mover las puertas giratorias para ir a un sitio o al otro, como Felipe González, y bueno, ya de Aznar, pues bueno, que no opino. ¿Y tú, Francis? Bueno, a mí antes me daba como un poco de grima en términos políticos verlos juntos, ¿no? Porque creo que Aznar representa al Partido Popular muy duro, muy de derecha, y Felipe González representó a un Partido Socialista regenerado, ilusionante, etcétera, ¿no? Aunque a mí por generación no pude vivir esos momentos políticos. Ahora, sin embargo, nos sorprende verlos juntos en congresos nacionales, nos sorprende verles juntos en consejos de administración como responsables políticos de alta alcurnia, como decías antes, ¿no? Pero lo que nos sorprende, y es lo más grave, es que coincidan políticamente, porque es que Aznar y Felipe González coinciden en términos económicos, en términos territoriales, en términos de política internacional, y que nos sorprenda que alguien que representa una derecha muy dura y a otro que representaba una izquierda un poco más abierta coincidan políticamente, ¿no? Eso es lo grave. Pero bueno, ciñéndome a lo que han criticado, claro, también es bastante hipócrita, ¿no? Que Aznar y González critiquen que haya una mesa de diálogo, algo tan radical como dialogar políticamente con otros partidos, cuando Felipe González en el 93 se sirvió de los votos de los independentistas catalanes, porque los vascos le dijeron que no, para estar en el gobierno, y Aznar hizo exactamente lo mismo, 3 años después, en el 96, ¿no? Se conoce como el Pacto del Majestic, que además ha sido mucho en prensa porque precisamente denota la hipocresía de Aznar a la hora de criticar según qué cosas, ¿no? Además, Felipe González en ese tiempo pudo contar con el apoyo de Izquierda Unida y dijo que no, aunque le daban los números porque no coincidían programáticamente, y sin embargo sí que se coligó, o al menos se sirvió de los votos de Convergencia y Unión, y el PP del partido de Jordi Pujol. Entonces, claro, cuando ellos hablan sobre o critican las mesas de diálogo con partidos independentistas, habría que partir de la base de que ellos fueron los primeros que lo hicieron. Yo creo que la mesa de diálogo es positiva, que los conflictos políticos tienen soluciones políticas y que además, si el diálogo
es la principal baza para solucionarlo, está bien. Y sobre todo porque, como ya hemos visto y comprobado, que no se soluciona el conflicto territorial es con odio hacia ese tipo de territorios, con la ley encima de la mano o con la judicialización de esos conflictos. ¿Qué opinas, Ana? Bueno, a ver, que Aznar y González estén políticamente, o parezca que están políticamente de acuerdo, yo no creo que tenga más importancia que la de compartir una época determinada en la que les tocó a los dos gobernar y que ahora mismo se está poniendo en solfa por todas las partes. O sea, obviamente entiendo que seguirán teniendo sus diferencias y creo que las tienen. De hecho, el tono que utilizó uno y el tono que utilizó otro no tenía nada que ver. Sí, pero son cosas simbólicas. Yo creo sí, son cosas simbólicas, pero yo creo que siguen teniendo sus discrepancias. De hecho, a través de distintos medios de comunicación siempre se ha dicho que se llevaban mejor Felipe González y Rajoy que Felipe González y Aznar, ¿no? Ya, pero yo creo que ya lo que tenemos que hacer es una salida a ver, es obligatoria. Pero atiéndeme una cosa, a los dos, a los dos abuelos. Pero a los dos abuelos los siento ya en un sitio. Pero siguen formando parte del Consejo de Estado, siguen siendo personajes públicos. Pues claro. ¿Qué quiere? Pues cuenta con la gente con ellos. ¿Qué le vamos a hacer? O los borramos del mapa. Como no nos interesa lo que dicen ahora. Pero yo creo que tienen que asumir que su papel en política ya ha pasado porque han hecho historia, nos guste o no políticamente lo que hayan hecho. Sin embargo, siguen intentando ser una especie de poder fáctico, ¿no? que son los que verdaderamente mandan en la sombra. Bueno. Entre otras cosas porque el poder fáctico, lo que tú dices es que es tan relativo eso del poder fáctico porque ni uno ni otro pintan ya nada en sus respectivos partidos. Pero generan relevancia en sus propios partidos. Yo creo que son voces autorizadas dentro de tanto del PP como del PSOE. Yo creo que más dentro de la sociedad que dentro de sus propios partidos, fíjate. Sí, no, en sus propios partidos yo creo que no tienen Yo creo que más dentro de la sociedad. Importancia. Y eso es lo que... Lo que pasa es que tirando de memoria, ¿no? Es curioso que Aznar, por ejemplo, y Felipe González, Aznar le dijera en ese debate, tú y yo no lo hubiéramos hecho. Claro. Curiosamente, y hoy me acuerdo que, por ejemplo, Felipe González en el año 89 hizo unas conversaciones casi de Estado, que fueron las conversaciones de Argel con ETA, si recordáis. O que el propio Aznar llamó a ETA Movimiento de Liberación Vasco. Sí. ¡Ostras! Es que no nos acordamos de lo que hacemos. Hay cosas que están muy claras, que una cosa es predicar y otra dar trigo. Totalmente. O sea, partiendo de ese refrán tan español... Y a mí me parece muy respetable y evidentemente yo creo que es bueno que ellos estén también en el debate público porque pueden enriquecer con su experiencia. Yo no creo que... Es verdad que bueno, que a lo mejor... los análisis que realicen, ¿no? Pero claro, hay que tener también memoria de lo que has hecho. Claro, y sobre todo cuando tú, por ejemplo, en ese mismo debate dices, es que ni tú ni yo lo hubiésemos hecho cuando precisamente lo han hecho ambos. Entonces, claro, que hablen de esa manera cuando ellos han hecho las políticas que ahora critican, pues como mínimo llama la atención. De todas maneras, yo también creo que ellos también están un poco, no iba a decir, no, quizá no sea la expresión, más al borde de la calle, no, más con el sentimiento que hay en la calle de no saber qué está pasando en esa mesa de diálogo, nadie explica de verdad qué es lo que hay, y lo tiene que poner alguien de manifiesto y alguien con un peso... aunque sea poco, pero un poquito de peso específico lo ponen ellos. También tienes que tener en cuenta el foro en el que estaba, el Foro Nacional de la Sociedad Civil, que acaba de salir otra plataforma también de... A ver, también hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Poco ayuda también las manifestaciones de la ministra Montero a la salida de la reunión cuando dice estamos viendo soluciones imaginativas. Bueno, sí. Eso de... Ostras. Es que la suya, la de los, ¿a qué se refiere con eso? Los otros dos no tienen ninguna. ¿Y qué soluciones? Sí, pero ¿qué son soluciones imaginativas? Eso es lo único que hace. Tiene que haber soluciones imaginativas para este país. Pero tenemos que empezar a bordear la ley. Tranquiliza más porque suena a bordear la ley. Pero es que hay que solucionar los problemas de Cataluña. Pero bordeando la ley. Solucionar los problemas del resto de los territorios. Es que si no, no vamos a tener nunca un país que se llame territorio. Solamente vamos a ser una, bueno, no digo una castaña, pero que no tendría solución ninguna. Es que para que este país tenga soluciones, tenemos que solucionar cada parte del territorio.
Pero es verdad que genera ese tipo de declaraciones, yo estoy contigo, pero que ese tipo de declaraciones pues genera un poco de incertidumbre y además ante un tema tan sensible creo que hay que medir mucho las palabras. Y a lo mejor hay que tener, no sé, una capacidad de imaginación para resolver el conflicto, pero claro, creo que hay que cuidarse de determinados posicionamientos cuando el tema es tan sensible. Ana. Y luego es que se cuentan muy pocas cosas de lo que realmente están pasando en estas mesas de diálogo, prácticamente no se cuenta nada. O sea, lo de la luz y taquígrafo, que lo que decíamos antes, es que claro, todo el mundo, no queremos un gobierno que nos mienta. Lo de hay que hacerlo todo con luz y taquígrafo. Aquí no estamos viendo ni verdades, ni luz, ni taquígrafos, ni nada de nada, porque es que no cuentan nada. Ese es el problema. Tú no cuentas nada, pero sigues saliendo a hablar con los periodistas. ¿Qué pasa? Que está generando todavía más incertidumbre, más entre los propios profesionales, y que eso se traslada a la sociedad civil. Y es lo que está pasando aquí, que nadie sabe qué está pasando ahí. Pues claro, tú te pones a mirar las imágenes de la reunión y dices, ¿y el ministro fulanito qué hace ahí? ¿Y el ministro? Y luego, claro, vas leyendo, sí, obviamente en un equipo de negociación tiene que haber gente con mayor capacidad de diálogo, con menor capacidad de diálogo. Pero con mayor o menor techo de gasto. Pero cuenta tiene que haber un techo de gasto para poder funcionar un país. Pero en esa mesa de diálogo no está hablando de pero nos metemos en otra cosa. No, es que tenemos... Bueno, pero en cualquier caso creo que una mesa de diálogo es positiva porque quiere decir que hay un conflicto político. Pero cuando se dialogue... Sí, es que ese es el problema, que es que lo que sabemos hasta ahora, o la experiencia que hemos tenido hasta ahora, es que el diálogo era cero por una de las partes, aunque los demás quisieran. No, yo creo que en una negociación siempre se parten de posiciones absolutas y después uno cede, el otro cede y se llega a un consenso, ¿no? Pero creo que parte del reconocimiento de ambas partes, que no es poco en la política territorial, y creo que una mesa de diálogo es un buen paso. Ahora, ¿en qué queda esa mesa? De todas maneras, yo también estoy muy de acuerdo con Felipe González, que esto es un poquito de performance, de vamos a reunirnos todos los meses hasta que lleguen las elecciones, a ti te vale como imagen, a mí me vale, y al final no vamos a quedar absolutamente nada, vamos a tener el problema en el mismo sitio donde empezamos. Visos de resolución tiene poco, pero sí es cierto que, supongo que Ana lo compartirá conmigo, que hay poca transparencia, lo ha dicho ella antes, muy poca transparencia, y hay algo que efectivamente ya tiene muy mosqueado a la prensa nacional. De hecho, la Federación de Periodistas de Madrid pues pasa lo que antes tuvimos un presidente. Pero momento, antes tuvimos un presidente como Rajoy que nos hablaba a través de un plasma, y ahora tenemos un presidente que no admite preguntas en las ruedas de prensa y que desaparece 2 meses de la prensa sin ningún tipo de admisión de preguntas por parte de la prensa española. Eso parece eso es inadmisible. Es inadmisible. Y sobre todo porque predican lo contrario. Y eso no es lo peor, efectivamente, eso no es lo peor. Lo peor es que encima, además, cuando los medios hacen referencia a ese tipo de cosas, te llaman y te dicen, te llaman de Moncloa y te dicen, no, es que tienes que decir, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir? O sea, yo no puedo escribir al dictado. La mano de Iván Redondo. Claro. Bueno, y la mano de los grandes medios de comunicación, que en este país siguen siendo los que mandan. De verdad. Los que mandan. Pues yo creo que hasta esos grandes medios de comunicación se están empezando a cansar de la situación. Claro, se empiezan a cansar y a decir, es que el país, no sé qué, es que la cadena SER, pero eso esta mañana, es decir, están hablando están en las tertulias, ¿y quiénes están en las tertulias? En los medios de comunicación, cuando están hablando de medios de comunicación importantes, que realmente se juegan muchísimo. Los medios de comunicación se están jugando muchísimo. No están hablando solo de los ciudadanos, de lo que se juegan, sino de lo que se juegan aquellos que forman parte de los medios de comunicación. Como empresas te refieres. Claro. Bueno, claro, pero eso no quita que la libertad no se pueda ejercer, y que, vuelvo a insistir, un presidente mudo no es un buen presidente, porque no comunica lo que hace. Entonces, si antes él precisamente criticaba a Rajoy por eso, aplícate. Además, que un presidente tiene que tener la capacidad retórica, corrigiendo, digamos, y aumentando, con el argumento como herramienta para convencer a los demás y para tener una visión de las cosas más natural. Si es que hablando naturalmente de política, yo creo que la gente incluso
lo valora positivamente, ¿no? Y no después lo de los medios de comunicación, pues es cierto, pero... Bueno, nos vamos, que no hay tiempo para más. Se me ha pasado el tiempo rapidísimo hablando de muchas cosas, como ven ustedes, que hemos tratado aquí en esta mesa, sí que de diálogo, de análisis y de opinión libre. Gracias a Francis. Muchas gracias. Esperamos verte otra vez por aquí. ¿Y yo de venir? Bueno, ya te vemos con Fernando Delgado, Sí. también en esta casa, Sí. porque no pierde la vinculación, pero aquí en La Picota también. Nos gusta contar contigo. Gracias a Abel, hasta la próxima semana, y gracias a Ana Gavirio, que lo paséis bien, ¿vale? Muy bien. Lo pasaremos. Y a ustedes Lo pasaremos. agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram de Televisión Extremeña y en la propia página web de Televisión Extremeña, televisionextremeña.com. La emplazamos a una nueva edición de La Picota, será el próximo lunes en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches.